Dios les bendiga, hermanos, hermanas, saludos y bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí en esta hora, hermanos, una vez más, pues para saludarlos cordialmente a todos quienes hoy estén con nosotros y mañana también. Les deseamos a todos muchas grandes y abundantes bendiciones de parte de Dios. Hermanos, hermanas, estamos aquí para compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles un mensaje, creo que de mucha importancia, que todos debemos comprender y entender clara, completa y enteramente. Y el mensaje que yo les quiero compartir en esta mañana, a esta hora, es el siguiente, es como una pregunta, que en la palabra de Dios tiene respuesta. Porque en la palabra de Dios todas las preguntas tienen respuesta. Esta pregunta que he puesto ahí como tema es la siguiente: ¿quiénes realmente serán los justos de los que habla la Biblia? Si la misma dice que no hay justo ni aun uno. Usted lo sabe. Sin duda la mayoría lo sabe. Ha oído que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y lo vamos a leer hoy. Pero también la Biblia se refiere en muchas partes a los justos. Se dirige a los justos. Y tal vez usted, como yo, alguna vez me hice esta pregunta. Dije, bueno, si no hay justo ni aun uno, entonces realmente, ¿quiénes son los justos a los que se refiere cuando habla de los justos? Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Dice la Biblia, la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 3. Es solamente una parte, una cita que voy a dar de muchas más que hay, que se refieren a los justos, que se dirige a los justos. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Leemos que dice de la siguiente manera. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Se da usted cuenta? Dice aquí la Biblia, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Quiénes serán esos justos? En realidad, ¿a quiénes entonces se referirá si la Biblia acá en Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se da usted cuenta? Romanos 3, 10. Pero si leemos más adelante aquí mismo, el versículo 11 de Romanos 3 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una, fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Bueno, hermanos, pues si profundizamos, aquí mismo podemos encontrar respuesta. En realidad, no hay justo ni a uno en la tierra. Nadie se puede proclamar justo a sí mismo. Nadie puede ser justo por su propia cuenta. Nadie puede lograr la justicia en sí por su propia cuenta, por su esfuerzo, por lo que hace, por lo que da, por lo que obra. Por muchas cosas buenas que haga, o muchas cosas buenas que dé, en algo actuará con injusticia.
en algo será injusto el ser humano. Así es que no se le puede llamar al ser humano completamente justo, porque muchas de las veces hacemos algo bien, pero algo lo hacemos mal. Con alguien quedamos bien, pero con alguien quedamos mal. Con alguien tal vez obramos con justicia, pero con alguien obramos con injusticia. O de momento obramos justamente en cierto momento, pero en otro momento obramos injustamente. Entonces, justos completamente, no podemos llamarnos por nuestra cuenta. Justos completamente, no podemos serlo por nuestra cuenta. Entonces, ¿a quiénes se referirá Dios en su palabra cuando habla dirigiéndose a justos? Entonces, ¿quiénes serán? Si no hay justo ni aun uno. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está claro entonces quiénes son los justos. No hay justos ni aun uno por sí mismos, por su propia cuenta, por sus méritos. Pero hay algunos que son justos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hay alguien que se le puede llamar justo. ¿Por qué? Porque se ha refugiado en la gracia de Dios. Se ha refugiado en el sacrificio de Cristo. Se ha refugiado en la sangre de Cristo. ¿A quiénes Dios le llama justos en la Biblia? A aquellos que se reconocen pecadores. Aquellos que le creen a Dios y que creen que por la sangre de Jesucristo sus pecados pueden ser limpiados, por eso corren a Dios y lo buscan. Aquellos que se arrepienten, aquellos que reconocen que por su propia cuenta no pueden lograr alcanzar ser justos por sí mismos, pero que han entendido que por medio de Jesucristo pueden lograr esa justicia en ellos. No por ellos, sino por Jesucristo. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, ¿quiénes son esos justos a los que Dios se refiere en su palabra cuando parece dirigirse directamente a ellos? Si la Biblia dice, si la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno por su propia cuenta. Por mucho que se la dé de justo, por mucho que se la crea, por mucho que se sienta la gran cosa y que él o ella de a tiro son muy justos y que parece que como ellos o ellas no hay otro. Cualquiera que hace esto, con esta acción, ya está obrando con injusticia. Porque el único, plena, entera y perfectamente justo es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí, aun cuando vino a esta tierra, obró con justa justicia. Él fue justo en todo. Y ahora, cuando aceptamos a Jesucristo, la justicia de Él nos vale a nosotros. El cumplimiento de Él, de la palabra de Dios, plenamente nos vale a nosotros. Ahora a nosotros solo resta, pues, escudarnos y ampararnos en Él. Y buscarlo con todo el corazón. Y permitir que
ya sea Él el que obre y opere en nosotros y que no seamos nosotros por nuestra propia cuenta. Porque mire, también hay algo muy importante que yo quiero leerles y se encuentra en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9 dice, versículo 31, hablando un ciego que fue sanado y le fue devuelta la vista, o más bien le fue dada la vista por nuestro Señor Jesucristo. Aquí este varón, hablándoles a los religiosos de aquel tiempo, cuando lo estaban cuestionando demasiado acerca del milagro que Jesucristo había hecho en él, dice San Juan 9, 31, dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Óyalo bien. Dios no oye a los pecadores. Está claro, Dios no oye a los pecadores. Pero oiga, hay algo importante. Usted dirá, entonces, ¿para qué le oro? Entonces, ¿para qué le pido si no me va a escuchar? Entonces, ¿por qué me está diciendo, clama a mí, yo te responderé? Que le quede a usted claro, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno teme a Dios, por lo tanto, ese temor le llega o le lleva a arrepentirse, a reconocer que ha pecado y a reconocer y a entender que solo Dios le puede perdonar si él va a Dios arrepentido, pidiéndole perdón. Dice la Biblia, y hace la voluntad de Dios, a este oye. Entonces veamos, Dios no oye a los pecadores, pero que no se arrepienten. Que le piden, pero no se arrepienten. Que le oran, pero no se arrepienten. Le piden cualquier cosa, pero no le piden perdón. Por lo tanto, tampoco dejan de hacer lo malo, tampoco dejan de pecar. Porque ahorita le están pidiendo, o tal vez hasta le están pidiendo perdón, pero al rato están haciendo lo mismo. En ellos no hay temor de Dios. En quien hay temor de Dios, va Dios arrepentido a pedirle perdón, y después de que es perdonado y se siente perdonado, sigue viviendo la vida, pero deja de hacer lo que estaba haciendo, que fue pecado delante de Dios. Ahora procura no volver a hacerlo. Eso es temer a Dios. Y a esto Dios le llama ser justo. Al menos tratar de hacer lo bueno. Y al menos tratar de dejar de hacer lo malo. Por supuesto, con la ayuda de Dios, confiando en que Dios nos ha de ayudar. Creyendo que Dios nos ha de dar el poder y la capacidad de ir dejando día a día de hacer lo malo y de ir cada día haciendo más lo bueno y lo agradable delante de Dios. Hermanos, hermanas, por eso debe de quedarnos claro. No hay justo ni aún uno por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, no debemos proclamarnos justos porque en realidad estaríamos siendo los más injustos al proclamarnos justos. No debemos sentirnos mejores que los demás porque la realidad que acabaríamos siendo los peores con esta expresión, o con este pensar, o con este sentir. Dijo el Señor que el que se humilla será ensalzado. Es mejor sentirse los más peores, los más viles y correr a Dios por ayuda y perdón y salvación, que sentirse la gran cosa y no ir a humillarse ante el Señor. Correr a Dios a buscar ayuda, principalmente perdón y salvación y luego todo lo demás. Esto Dios lo ve con agrado y esto Dios lo ve como justo. Hermanos, hermanas, por lo tanto,
Si usted quiere ser justo, busque a Dios solamente. Ámelo, reconózcase, deje que le valga la justicia de Cristo. Deje que le valga el sacrificio de Cristo. Permita que le valga la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario por usted para su limpieza y para su justificación. Acepte a Cristo como su Salvador y asegúrese de que realmente ya esté en su corazón. Porque solamente por Jesucristo en su corazón usted puede ser justificado. Solamente por Jesucristo en su corazón morando, el Padre a usted lo verá como justo. Algo principal que Dios puede ver como justo en usted y en mí es que usted le abra su corazón a Cristo para que entre a gobernarlo, a dirigirlo, a encaminarlo, a enseñarlo, a salvarlo, a ayudarlo, a obrar en usted. Eso Dios lo ve como un acto justo, como algo realmente correcto. Porque hay quienes se creen justos, por lo tanto no se reconocen pecadores. Se creen justos, pero no se reconocen pecadores. En realidad no son justos, y mucho menos si no se reconocen pecadores. Puede llegar a ser más justo aquel hombre, aquella mujer que tal vez hizo mucho mal, pero cuando se encontró con Cristo, se arrepintió y le pidió perdón. Se humilló hasta lo más bajo y le dijo: Señor, merezco el infierno, merezco la condenación, pero si puedes salvarme, aquí estoy. Ese hombre, esa mujer, automáticamente, por la gracia de Cristo, por la gracia de Dios, es justificado y queda justificado. Si usted se da cuenta, vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, y por ahí nos vamos a encontrar, hermanos, con una parábola en la cual se habla de dos hombres, uno que se creía justo y otro que se creía demasiado injusto. Uno se creía y se sentía demasiado justo, hasta con el derecho de menospreciar a los demás y de mantenerse lejos de los demás, porque se sentía demasiado justo, pero fue el que acabó más injusto. Y luego el otro que se creía y se sentía demasiado injusto, y lo mismo de creerse injusto y de sentirse demasiado injusto, lo llevó a actuar algo justo, lo llevó a humillarse delante de Dios, lo llevó a reconocerse delante de Dios, lo llevó a correr a Jesucristo, a correr a Dios, pidiéndole que lo perdonara y que lo salvara, y acabó justificado. Y lo vamos a leer. San Lucas capítulo 18, versículo 10 al versículo 14, dice así: Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14, mire lo que dice: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Mire, aquí está un ejemplo claro para usted y para mí. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, y ya lo aclaramos. Justos por nuestra propia cuenta no hay ni aun uno. Pero este fariseo se la creía, que por ayunar, que por no ser adúltero, por no ser fornicario según él, que por dar diezmos de todo, por aparentemente hacer demasiadas buenas obras, él se la creía mejor que los demás.
se sintió con el derecho ni siquiera de postrarse y humillarse y arrodillarse delante de Dios. Ahí parado se puso a orar, alzando las manos así, como muy digno, levantando la cara al cielo como muy digno, y diciendo lo que hacía, como si alguien le estuviera preguntando. Pero esto no le valió para nada. Mire cómo dice la Biblia. Dice, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se creía y se sentía justo, pero mira, aquí está claro. Es justo menospreciar a los demás. Es justo sentirse más que los demás. Es justo señalar a los demás. Desde ahí ya estaba actuando con una terrible injusticia. Porque Dios, que es justo, no hace acepción de personas, ni mira mal a nadie, ni menosprecia a nadie. Cuando si Dios lo hiciera, tuviera todo el derecho, porque Él es santo, puro y limpio. Tendría todo el derecho de señalarnos, de menospreciarnos, de despreciarnos y de condenarnos. Él tiene todo el derecho, pero ni aún así Él lo hace. ¿Cuánto más nosotros, que también somos seres humanos como todos los demás, y que dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, y no hay hombre que no peque? Todos pecamos. La Biblia dice que todos pecamos. Dijo el apóstol Juan por ahí, si dijéramos que no hemos pecado. El apóstol Juan, hablando en una de sus cartas, en una de sus epístolas, parece que en su primera epístola, por ahí dice el apóstol Juan, si dijéramos que no hemos pecado, estaríamos tratando a Dios de mentiroso, y en nosotros no habría verdad. ¿Se da usted cuenta? Muchos lo dicen con palabras, pero otros lo dicen con hechos. Se sienten y se creen y lo demuestran como que realmente ellos son justos, ellas son justas, y que nadie las debe de tocar. Es más, hasta se autonombran los ungidos de Dios. Se autonombran esto y aquello, y hasta se creen más santos que los demás, y hasta parece que nadie se puede acercar a ellos porque ellos son los intocables. Pero no, hermanos, quien se la crea que es justo o justa por su propia cuenta, viene acabando siendo el más injusto de todos los seres humanos. Aquí está, mire, dice el versículo 12, mire, sigue hablando este fariseo. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién estaba preguntando? Doy diezmo de todo lo que paseo. ¿Quién estaba preguntando? Si de verdad lo hacía, Dios lo sabía. Si lo olvidó este fariseo que dijo el Señor, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Alguna vez es difícil que no se sepa lo que hacemos, pero que no se sepa por nuestra propia boca. Dijo el proverbista, que te alabe la boca del extraño y no tu boca. Y dijo el apóstol Pablo por ahí, en una de sus cartas, porque no es alabado el que así mismo se alaba, sino es alabado a quien Dios alaba. Todo lo que hagamos, hagámoslo no con intención de que sepan los demás. Si lo saben bien, pero que no lo hagamos con esa intención. Porque hay muchas cosas que hacemos, por mucho que no queramos que se sepan, bueno, siempre se saben, y más cuando algunas cosas son públicas, que así las hacemos. Pero no hay que hacerlas porque queremos que las sepan los demás, o se den cuenta los demás, o que nos reconozcan los demás, no. O porque vean los demás que hacemos mucho, cuando la verdad no hacemos nada. Jesucristo ya lo dijo. Cuando ustedes hagan algo bueno, después de que lo hayan hecho, digan estas palabras: siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho hicimos y no hicimos de más. Hermanos, pero este fariseo estaba haciendo exactamente esto, proclamándose, dándose a conocer. No tanto quería que lo escuchara Dios,
No tanto esta oración estaba dirigida a Dios, esta oración estaba dirigida para que la escuchara el publicano que estaba allí en el templo con él. Más bien esta oración se convirtió en una terrible y gran indirecta para hacer sentir más mal a aquel hombre publicano. Pero tal vez hasta lo favoreció, porque ya se creía injusto, ya se creía el más peor, el más último, el más menos. Ya se sentía de esa manera. Y al oír a este fariseo orando de esa manera, no hombre, se debe haber sentido más abajo. Yo creo que hasta lo ayudó, porque se acabó humillando más este publicano. Se acabó reconociendo más. Y mire lo que sucedió con este publicano que también fue al templo a orar. Dice, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mire, no quería ni levantar la cara. Se hincó, se arrodilló y su frente tal vez pegó al piso, al suelo. Y solo dijo las siguientes palabras. Dice, sino que hería su pecho, rasgó su corazón, rasgó su ser, rasgó su interior delante de Dios. Se humilló, se quebrantó y solo dijo, sé propicio a mi pecador, le dijo a Dios. Ten misericordia de mí, perdóname. No soy digno de que me escuches, no soy digno de que me atiendas. Soy el más pecador e injusto de todos los hombres. Pero si puedes, límpiame, perdóname, cámbiame, sálvame. Bueno, yo lo estoy añadiendo aquí a lo que dijo en una palabra resumida el publicano. Dijo, sea propicio a mi pecador, se le reconoció pecador. Y eso a Dios le parece justo. Que usted vaya a Él, humillado, quebrantado, reconociéndose pecador, pidiéndole perdón. Reconocerse pecador delante de Dios es justo para con Dios y correcto para con Dios, porque es la realidad. Justo y correcto es declarar la verdad, decir la verdad, entender la verdad y reconocer la verdad de nosotros. Que lo que hablemos vaya alineado con la realidad de nosotros. Y que de ahí también entre la fe y que creamos que por nuestros méritos no podemos lograr nada, menos la salvación y el perdón de Dios. Pero que creamos que por los méritos de Jesucristo y por Jesucristo, por medio de Jesucristo, podemos lograr la salvación, la vida eterna. Porque podemos lograr el perdón de nuestros pecados y la limpieza de los míos por la sangre de que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, hermanas, aquí está la respuesta. Si alguien por ahí tenía esta pregunta, pues Dios aquí le tiene la respuesta. ¿Quiénes son realmente a los que Dios les llama justos? Si la misma Biblia, la palabra de Dios, dice que no hay justo ni a uno, ¿a quiénes? A los que se reconocen delante de Dios y se humillan y quebrantan su presencia, se arrepienten y aceptan a Cristo como su Salvador en su corazón. Vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice por ahí, en Romanos capítulo 8, ya casi los últimos versículos. Dice, ¿quién es el que condenará si Cristo es el que murió? ¿Quién nos justificará si Cristo fue el que resucitó? Mire, la palabra del Señor, lo que dice
Romanos capítulo 8, versículo, dice así, el versículo 30. Dice la palabra del Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice el versículo 31, bueno, desde el 30 hasta el 33, mire lo que dice. Hasta el 34 dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún ni a su propio Hijo no perdonó. El que aún a su propio Hijo no perdonó. Antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se da usted cuenta? Usted puede ser justo por Jesucristo. Así es que ni siquiera sueñe ser justo sin Cristo en su corazón. Si usted invita a Cristo a su corazón, lo deja entrar a su corazón y deja morar a Cristo en su corazón y deja que Jesucristo obre en su corazón, en su vida y sea Dios obrando en usted ya, entonces en usted habrá justicia. En mí habrá justicia. Pero sin Cristo no hay justicia. Sin Cristo nadie puede ser justo. Si se nos puede llegar a llamar justos de parte de Dios, es por tener a Cristo en nuestro corazón. Fuera de ello, nadie, absolutamente nadie. Si Dios nos llama justos, es por tener a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, dejando que Él obre en nosotros como Él quiera. ¿Quiere usted ser justo? Humíllese, quebrántese, arrepiéntase, pida perdón, reconózcase que es el más vil y más pecador de todos y reconozca que Dios le puede perdonar, salvar y justificar. Invita a Cristo a su corazón, déjelo hoy mismo entrar a su corazón. Ya, niéguese a lo suyo propio, niéguese a sí mismo y deje que Cristo tome la rienda de su vida, mente, corazón y todo lo que es. Deje que Dios totalmente lo gobierne. Entonces, por Jesucristo en usted, entonces Jesucristo en mí, entonces por Jesucristo en usted y en mí, por los méritos de Jesucristo, el Padre a usted y a mí nos llamará justos, pero no por nuestra cuenta, sino justos por los méritos de Jesucristo, por Cristo en nuestros corazones. Porque Cristo obra justicia en nosotros, a través de nosotros, y esto nos va a contar a nosotros. Por eso, qué importante es que usted se asegure de tener a Cristo en su corazón y dejarlo obrar en su vida plena y enteramente. Entonces, usted será llamado justo por el Padre. Será llamado justo por Dios. Y ya lo vimos y lo vamos a volver a leer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. ¿Se da usted cuenta? Y si vamos nuevamente a San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18, hermanos. Vemos cómo acaba esta narración del fariseo publicano. Leemos el versículo 14. Mire cómo acaba resumiendo, o más bien declarando el Señor Jesucristo, diciendo estas palabras. San Lucas 18, 14. Os digo que ¿quién? El publicano, el que se humilló, el que se arrepintió, el que se reconoció, el que dijo que era pecador, el que se reconoció pecador. Este hombre dice, mire, Jesucristo hablando acerca de él. Os digo que este publicano descendió a su casa justificado. Dice, antes que el otro. Quiere decir que el otro no fue justificado.
El otro entró medio justo y salió totalmente injusto. El otro entró totalmente injusto. El publicano entró al templo totalmente injusto, pecador, sucio, manchado, resuelto a ser condenado. Pero simple y sencillamente con que se humilló, se reconoció pecador, pidió perdón, se quebrantó ante el Señor, realmente su humillación y quebranto fue real y sincero ante Dios, y Dios lo pudo ver que lo que estaba haciendo era real y sincero y verdadero. Dios lo perdonó, le borró todos esos horrendos y horribles pecados, le limpió el corazón de esa suciedad, del mal, del pecado. Le limpió la mente, la vida, su ser entero, lo limpió, lo perdonó. Y Jesucristo, sin duda, Dios entró a su corazón y lo hizo nueva criatura. Y cuando se levantó de estar orando y salió del templo, dice el Señor, este salió justificado antes y mucho más que el otro. Ahora Dios lo veía como justo. ¿Por qué? Porque había dado los pasos correctos y necesarios. Había actuado justamente, correctamente. Fue capaz de reconocer la verdad delante de aquel que no se le puede esconder nuestra realidad de verdad. Y Dios, movido a misericordia, lo perdonó y lo justificó. Porque hizo lo correcto. Reconocerse, humillarse y arrepentirse delante de Dios de verdad. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Aquí está el secreto para ir a la altura y a la cima. El que quiere ir realmente a la altura y a la cima, humíllese hasta abajo. Humíllese hasta el polvo. No se ingre ni se la crea que es la gran cosa, porque no somos nada. Sin Dios no somos nada. Jesucristo mismo lo dijo. San Juan capítulo 15 por ahí. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Jesucristo lo dijo muy claro, hermanos. ¿Por qué nosotros creernos la de algo que no somos? Solamente seremos algo con Cristo en nuestro corazón. Solamente lograremos algo con Cristo en el corazón. Solamente lograremos agradar al Padre con Cristo en nuestro corazón. Solamente así. Jesucristo dijo, San Juan capítulo 15, versículo 5, dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en vosotros y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque sin mí, dijo Jesús, porque sin mí nada podéis hacer. Nada absolutamente, y menos lo bueno y menos agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Meta a Cristo en su corazón, para que por medio de Jesucristo usted pueda agradar a Dios. Sin Cristo no va a poder agradar a Dios. Y sin Cristo nunca será justificado. Nada ni nadie lo va a justificar más que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, métalo a su corazón hoy mismo. Invítalo a su corazón hoy mismo. Para que Jesucristo lo limpie, lo perdone, lo salve, lo cambie, lo transforme y lo justifique. Y así lo vea el Padre. Justificado por nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por nadie más, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no podemos ser justificados por nadie más, ni por las obras, ni por nada, solamente por medio de Jesucristo lograremos ser justificados. Solamente por medio de Jesucristo lograremos ser justos. Solamente por medio de Cristo. Así es que usted quiere ser justo. Humíllese, quebrante, arrepiéntase, reconózcase el peor de todos, pida el perdón a Dios, reconozca que solo Dios lo puede salvar, invítalo a su corazón, déjelo entrar a su corazón, y entonces usted será uno de esos justos de los que aquí en la palabra de Dios, Dios se refiere y se dirige muchas veces. Si usted lee los Salmos, Dios se dirige mucho a los justos, a los justos, a los justos. ¿Quiénes son estos justos? Ya se lo dejé claro. Creo que ya nos quedó claro por la misma palabra de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo.
podemos ser justificados, podemos ser justos delante del Padre Celestial. Sin Cristo no hay justificación. Por lo tanto, sin Cristo no habrá salvación. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Porque Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es el que pagó el precio de nuestro rescate. Porque Él, el justo, Jesucristo, se entregó por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios el Padre y para que tengamos entrada al Padre y al reino de los cielos. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y de edificación y que les quede claro y que usted de hoy en adelante no se crea justo ni se sienta justo por sí mismo por su cuenta, sino sienta la necesidad de buscar más a Dios y humillarse más ante la presencia de Dios para que sea Dios justificándolo y ayudándolo cada día a ser más agradable al Padre Celestial. Jesucristo está listo, presto y dispuesto para entrar a su corazón, para perdonarlo, para salvarlo, para justificarlo y hasta para llevarlo al reino de los cielos. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde. Dios está con ustedes. Si os gusta la vida, nos vemos en otra ocasión, en otro video. Si no, nos vemos en el cielo. Pero preparemos porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento. Maranata, Cristo viene. Y puede venir en cualquier momento. Puede venir en este momento. Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Y saludos a todos en el nombre de Cristo Jesús Salvador. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén.